Vamos a estar alternando las carreras. La primera pregunta va a estar dirigida al doctor Roberto, sobre la formación profesional, y dice, nos dejaron ahí los chicos, ¿qué cantidad de materias se pueden realizar por año en agronomía? ¿Qué nivel de dificultad tienen? Hola, buen día. Buen día. Buen día a todos. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, en relación a la pregunta formulada, yo diría que no hay una única respuesta a cuántas materias se pueden cursar por año. Si yo tuviera que dar una opinión personal, diría que no más de 6 o 7. Sin embargo, el plan de estudios considera que tienen que cursar algunas más, entre 7, 8 y a veces un poco más. No es lo deseable, porque en la medida en que se aumenta la cantidad de materias que tienen que cursar, se pierde profundidad en lo que se está estudiando. Pero bueno, esa es la cantidad de materias que pueden esperar tener que estudiar por año en la carrera de agronomía. Estamos hablando de entre 7, 8 y a veces 9 materias por año. El nivel de dificultad. El nivel de dificultad. Y el nivel de dificultad es variable. Hay materias que son más blandas y hay materias que son más duras. La primera parte de la carrera de agronomía está dedicada a lo que es la formación básica en ciencias. O sea, es una carrera de ingeniería, por lo cual entendemos que todo lo que viene después tiene que tener un cimiento muy fuerte en lo que son las ciencias básicas. Las ciencias básicas son la química, la física, la matemática, la estadística. Todo eso es el cimiento sobre el cual vamos a ir construyendo lo que aprendemos en ciencia agronómica, ¿no? Que está fundamentado en estas ciencias básicas. Y entonces es probable que para algunos, aquellos que esperan, que están ansiosos por sumergirse dentro de lo que es el saber agronómico, la formación básica les signifique una dificultad que por ahí no esperaban, y eso termina contestando la pregunta, ¿no? Para muchos de ustedes probablemente la formación básica va a significar un grado de dificultad que se va a ir atenuando en la medida en que van avanzando en la carrera. Y no es porque las materias que vienen después son más blandas, sino porque justamente esa formación básica que van a haber recibido los va a haber preparado para encarar en forma mucho más sencilla, mucho más liviana y fácil todo lo que viene después. No porque las materias que vienen después tengan un grado de dificultad menor, sino porque esa preparación que recibieron con la formación básica los va a ir les va a ir facilitando el aprendizaje en lo que son materias específicas de la ciencia agronómica. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, escuché que cuesta al inicio adaptarse a estudiar en la universidad. ¿Qué consejos nos daría para estudiar el primer año de la carrera? Sí, entiendo. Eso creo que nos costó a todos, ¿no? Sobre todo en nuestra universidad, que me parece que es lo que existe, es casi la regla en lo que es el estudio universitario. Ustedes tienen que tener en cuenta que en la universidad no solamente se encarga de formar profesionales, sino que además en la universidad se crea conocimiento, se genera conocimiento. Así que en el transcurrir de su paso por la universidad, ustedes no solamente van a estar recibiendo esos conocimientos, no solamente se van a estar formando como profesionales, sino que van a vivir la experiencia de convivir con la generación de conocimiento, que es una parte importantísima de la formación universitaria. Eso lo tienen que aprovechar, y eso no es fácil, digamos, acostumbrarse no solamente a recibir la formación que tienen que recibir, sino además darse cuenta y aprovechar el hecho de que están conviviendo con la generación de conocimiento. Es un aprendizaje, no es algo a lo que nos acostumbramos rápidamente. Si lo tuviera que decir crudamente, yo creo que acostumbrarnos a transcurrir por la universidad
es algo que nos lleva prácticamente toda la carrera. Así que prepárense para eso. No es algo fácil, pero no para nada es imposible, todo lo contrario. Me parece que justamente es la esencia de la formación que les ofrece la universidad. Bueno, una más. Dice, quisiera saber si hay carreras o especializaciones complementarias a la carrera de grado que sean útiles para la formación profesional. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, en la facultad existe la Escuela para Graduados que ofrece especializaciones, maestrías y doctorados. Pero por otro lado, nuestra carrera es una ingeniería, es una carrera que tiene una duración de aproximadamente 5 años, donde se supone que haber terminado esa carrera implica tener la formación suficiente como para ejercer la profesión. Que después alguien quiera profundizar más en esa formación profesional, en algún área en particular, bueno, para eso están las especializaciones, las maestrías, o el doctorado, que es una formación específica en la investigación, algo de lo que vamos a estar hablando en preguntas que vi que vienen después. Otra vez, reitero, la formación del ingeniero agrónomo, la que reciben en la carrera de agronomía, es lo suficientemente completa y abarcativa como para ejercer la profesión, pero aquellos que quieran profundizar en algún área específica, porque quieren orientar su vida profesional hacia esa área específica, tienen la posibilidad en la Escuela para Graduados, que depende también de nuestra facultad, de hacer una especialización, una maestría o incluso un doctorado a aquellos que quieran hacer una carrera académica. Bueno, agradecemos. Muchas gracias. Y continuamos ahora con la licenciatura en Ciencias Ambientales. Tenemos la palabra del doctor Martín Aguiar y las preguntas son: ¿la duración de los estudios de la carrera suele ser de 6 años, incluido el CBC, o se suele extender? Y otra pregunta, ¿se dictan materias virtualmente? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir, muchas gracias por organizar esta actividad. Siempre, todos los años, recibirlos es una bocanada de aire fresco, nos hace, a los que trabajamos en las direcciones de las carreras en general, pensar mucho en lo que tenemos. Las preguntas de ustedes siempre son muy oportunas y nos obligan a volverlas a pensar, porque la dinámica, digamos, de nuestra sociedad es muy cambiante, ¿no? Yo diría que digamos, depende de un montón de cosas la duración de la carrera. Muchas tienen que ver con cuestiones personales, de, digamos, restricciones o facilidades que tienen a nivel familiar o social, de dónde viven, digamos, todo ese tipo de cosas. Otras tienen que ver con nuestro programa, y nuestro programa dice que son 5 años y medio, y yo creo que es una estimación realista. Me parece más realista hablar por ahí de 6 años. Y después, bueno, por supuesto también depende mucho del azar, que son todas las contingencias que nos van pasando. Piensen que estamos hablando de un periodo largo, extenso, de 5 o 6 años, y en esos periodos ocurren un montón de cosas, nos ocurren un montón de cosas. Entonces, me parece que podríamos hablar de un rango que es, digamos, de 5 años y medio. Es probable que haya un 20%, 30% de nuestros estudiantes que cumplen con ese circuito, hasta, supónganse, un rango de 8 años, yo diría, o 7 años. Un punto crítico de nuestras carreras, crítico en el sentido muy amplio de la palabra, es que ustedes terminan su formación en nuestras carreras con un trabajo final. Ese trabajo final puede tener distintas características, desde muy académicas, en el sentido de que tienen que ver con una investigación, hasta muy profesionales, que pueden ser prácticas preprofesionales. Y en general, como les voy a contar después, hacia el final de las carreras ustedes están en un montón de cosas, porque ya están trabajando en la mayoría de los casos, están terminando con un montón de cursos y tienen que agregarle este trabajo final. Entonces, digamos, en aquellos casos en donde la graduación se extiende en el tiempo, tienen que ver muchas veces con que tienen que finalizar este trabajo final.
Nosotros desde las direcciones de las carreras y de las materias más avanzadas los incitamos a ustedes, los alentamos a que empiecen a trabajar en pensar en el trabajo final ya cuando están en cuarto o quinto año. Eso asegura que ese final sea, digamos, más rápido. No sé si Gracias. Sí, había otras preguntas. Sí, ¿se dictan materias virtualmente? Sí, el uso de las herramientas, digamos, del dictado virtual no es algo generalizado en nuestros cursos. No hay ningún curso que sea totalmente virtual. Hay muchas materias que después de la pandemia, digamos, han estado trabajando en todos los productos que fuimos generando durante la pandemia para la enseñanza virtual, y entonces hay algunas partes del curso que tienen una virtualidad, digamos, concurrente al mismo tiempo y otras desplazada. Ahora se me borró cómo se llama. Sí, asincrónicas. Asincrónicas, eso. En algunos casos sincrónicas y en otros casos asincrónicas. Así que bueno, pero digamos, en general yo diría que en un 90% la enseñanza de nuestra carrera es presencial. Gracias. También en relación a las materias, preguntan si hay materias teóricas, si hay prácticas en la carrera, dónde se hacen esas prácticas. Y después, una última pregunta tiene que ver con algo que mencionaste respecto a si se puede estudiar y trabajar, cuántas horas en la semana implica estudiar esta carrera. Dale. Bueno, entonces, empecemos. Sí, la segunda era respecto a las materias, si hay materias teóricas y si hay prácticas y dónde se realizan. Ok, entonces nuestras materias, nuestras carreras en toda la facultad, pero en especial en la licenciatura de Ciencias Ambientales, que es lo que me toca hablar, tenemos una mezcla de teoría y de práctica en todas las materias. Las prácticas pueden ser de laboratorio, pero también pueden ser de campo. Las prácticas de campo pueden ocurrir en nuestro predio, dentro de la facultad, pero también tenemos viajes. Algunos viajes son de un día, o se cumplen, digamos, dentro de un día. Hay algunas otras posibilidades o viajes que, digamos, cubren algunos días más. Y bueno, creo que eso. No sé cuál era la otra cosa. La otra pregunta es si se puede estudiar y trabajar y cuántas horas en la semana implica estudiar la carrera. Bueno, eso, ¿cuántas horas implica? Me parece que ese es el compromiso de ustedes. Nuestra universidad pública es pública y ustedes básicamente no tienen que pagar ningún tipo digamos, de cuota ni nada, pero eso no quiere decir que sea gratis. Hay alguien que está pagando la formación de ustedes. Y ese alguien es la sociedad, todos, desde la sociedad más cercana a ustedes, que son sus familias, hasta los más alejados. No sé, una familia de crianceros en el norte de Neuquén que mueve sus cabras todos los años a partir de septiembre hacia las zonas más altas para que pastoreen pastos más tiernos, digamos. Esa gente también está aportando a la formación de ustedes. Entonces, yo diría que en general, digamos, lo que yo pretendo como profesor de la Cátedra de Ecología para nuestros cursos y lo que hablo con mis colegas es que la cantidad de horas que ustedes tienen que dedicarle efectivamente, presencialmente a los cursos, además de eso hay que agregarle un estudio domiciliario que al menos tiene que ser esa misma cantidad de horas. Así que el compromiso de estudio es importante. ¿Y qué más? Había otra cosa. Si se puede estudiar y trabajar. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros el año pasado cumplimos 20 años, tenemos una historia de 20 años, un recorrido de 20 años. Hicimos encuestas a nuestros egresados, que son, hasta el momento del año pasado, eran 600 egresados. Un tercio de nuestros estudiantes ya trabajan cuando se incorporan a la carrera, cuando ingresan a la facultad. Un segundo tercio se incorpora o empieza a trabajar en la primera mitad de la carrera, es decir, que hasta tercero o cuarto año, y después el tercer tercio lo termina incorporándose o trabajando en la segunda mitad de la carrera.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con el profesorado en Ciencias Ambientales, la profesora Laura Buchmann. La primera pregunta respecto a la formación profesional dice: hola, quisiéramos saber si el CBC para Ciencias Ambientales y para el profesorado en Ciencias Ambientales es el mismo. ¿Cuántas materias de diferencia hay entre la licenciatura y el profesorado? Bueno, primero gracias por estar acá y por preguntar, porque nos hacen pensar. Y el CBC, estuvimos atentos al juego de hoy y sabemos que es el mismo, ¿no? Como compartimos el CBC, las materias. ¿Cuántas materias hay en común? Hasta el tercer año son prácticamente las mismas materias. En cuarto año empiezan a diferenciarse. Básicamente para hacerse cargo de estudiar todo lo que es el área pedagógica, materias que comprenden el área pedagógica, didáctica específica, educación ambiental, enseñanza mediada por tecnología, y bueno, en cuanto a cantidad, esas materias son 11 materias, las prácticas que se hacen de enseñanza, esas son diferentes. No sé si contesté. ¿Cuántas materias? Son 40, ¿no? Muy bien. También otra de las preguntas es si hay prácticas y si uno puede elegir dónde realizar esas prácticas. Sí, hay prácticas. Hay prácticas desde los primeros, bueno, desde las primeras materias que se cursan en el área pedagógica, hay prácticas. Hacemos salidas a otros entornos educativos, que eso nos permite, estar en la Facultad de Agronomía nos permite también acceder a estos viajes que se hacen a escuelas rurales, para que nuestros estudiantes tengan acceso a otras realidades, ¿no?, educativas. Ahora, en cuanto a prácticas de docentes, tienen en el último año de la carrera un año de prácticas en el nivel superior, esto es, en la facultad, puede ser en la universidad o puede ser en profesorados o carreras técnicas, y las prácticas en el nivel secundario que se hace en escuelas secundarias. Y tienen una primera mitad del año en las cuales tienen acceso, tienen preparación para acceder a esas realidades. Entonces se estudia, se les dan algunas técnicas de observación, de clases, o cómo funciona una escuela, cómo funciona la institución, más allá de que todos ustedes tienen esa experiencia, ¿no? Pero esta vez desde otro lugar, desde el lugar de docente. Y, ¿qué más? Era si podían elegir, ¿no?, dónde hacerla, esa era la otra parte. Y sí, pueden elegir, si ustedes tienen acceso a una institución, pueden hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, estén relacionadas institucionalmente. Tiene que haber un supervisor que se haga cargo de acreditar que ustedes hicieron esas prácticas y esas horas de enseñanza. Buenísimo. Otra de las preguntas dice: ¿se puede trabajar en cosas relacionadas a la carrera mientras se estudia? Sí, claro que sí. Por supuesto, teniendo en cuenta lo que dijo Martín, ¿no?, que no descuidar sus horas dedicadas al estudio, pueden hacerlo, por supuesto. De hecho, hay algunos relevamientos que hicimos, todavía no están muy procesados, no tenemos muy procesada la información, pero ya hicimos un relevamiento de que la mayoría de los estudiantes, sobre todo en sus últimos años, están trabajando en docencia, ¿no? Esto es importante
comentarles que el profesorado fue una iniciativa también de los graduados de ambientales, ¿no?, que trabajaban en docencia y necesitaban por ahí tener herramientas que les permitieran desempeñarse mejor e insertarse en los ámbitos educativos en los cuales les piden tener el título de profesor, sobre todo en los secundarios. Así que sabemos que, no sé, de los que respondieron la encuesta, que por ejemplo fueron 120, el 50%, el 45% están trabajando en docencia de algún modo, o en secundarios, en primarios, en forma no curricular, extracurricular, por ejemplo, organizando huertas o talleres de reciclado, de educación ambiental en otros colegios, o mismo en la universidad, o incluso en instituciones, en bancos, por ejemplo, en entidades o en empresas. Bueno, muchas gracias. Luego volvemos con el otro eje del campo ocupacional. Bueno, continuamos ahora con las preguntas de la formación profesional de la carrera de la licenciatura en Economía y Administración Agrarias, y nos acompaña la ingeniera Julieta Monzón. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá. ¿Me escuchan? Eso, gracias. Bueno, y una de las preguntas es ¿dónde se cursa la carrera? ¿Cómo se organiza él o la estudiante en tanto es una carrera compartida entre dos facultades? Bueno, vamos a decir lo siguiente. La carrera le pertenece a la Facultad de Agronomía de la UBA y comparte el primer año, ese del que estuvimos hablando. ¿Vieron que éramos los distintos que tienen el CBC diferente? Son esas primeras 6 materias de la carrera que se cursan en económicas, que la mayoría de nuestros estudiantes la cursan acá, en las sedes que están adelante, y el resto de las asignaturas se pueden cursar el 100% acá, es decir, el segundo año en adelante se cursan directo en la Facultad de Agronomía. Tenemos varios estudiantes que hacen simultaneidad, quizás haya alguno acá, no lo sé, es decir, que cursan alguna carrera de económicas y deciden hacer también esta, en cuyo caso sí hay materias de económicas que son válidas, que se pueden pedir, que ya están por cursadas porque son compartidas, pero el resto de las asignaturas se cursa acá. Por lo tanto, en términos de organización, simplemente hay que estar atentos a las asignaturas que no son de acá o que tienen la opción de cursarlas en económicas, se manejan por otro sistema de inscripción. Pero después van a transitar toda su carrera dentro de este predio que ahora van a conocer. Gracias. No me acuerdo si... Bueno, otra pregunta es, según su opinión, ¿cuál es la materia más pesada o compleja y la que más se disfruta? Es muy personal esta pregunta. Depende de los gustos. ¿Qué sé yo? Charlando con un tesista o con un estudiante que está buscando hacer la tesis, él ama econometría y por ahí hablas con otro estudiante y te dice, no, econometría no, a mí me gusta más la sociología. Es un gusto personal, ¿sí? La carrera, lo que sí les puedo decir es que tiene una orientación, es una licenciatura en Economía y Administración, entonces tiene un arco de asignaturas que cubren distintas áreas disciplinares del saber de las ciencias sociales orientados a la producción agropecuaria, el espacio rural, ¿sí? Y la gestión de empresas y de políticas en el entorno a eso. Entonces va a depender mucho de los gustos personales. Gracias. Otra pregunta, ¿qué tipo de materias optativas hay y cuántas se pueden elegir? Bueno, voy a ir un paso para atrás y esto es válido para todas las carreras, tienen esta dinámica de tener un cuerpo de asignaturas obligatorias, ¿sí? Por las cuales tenemos que pasar sí o sí, un cuerpo de asignaturas selectivas que ya están predefinidas y que ustedes van a poder elegir de acuerdo a sus gustos y para orientarse más hacia lo que más les gusta. Y las optativas son asignaturas que se van cambiando constantemente, ¿sí? No es que todos los años es completamente diferente la oferta, pero que duran 2 o 3 años y las cátedras deciden o renovarlas o presentar nuevas asignaturas. Entonces, ¿para qué? Para que haya mayor diversidad, para que se vayan actualizando sobre temáticas novedosas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, en la carrera de la
En nuestra licenciatura hay como distintas áreas en las que pueden cursar materias optativas. Tienen que cubrir una cantidad de créditos mínimo que está establecido en el plan, pero pueden cursar muchas más si quieren, si les gustan. Nada les impide tomar esos cursos. Hay desde el área más vinculada a la gestión y los agronegocios, hay un conjunto de asignaturas más vinculada que está muy compartida con lo que es la licenciatura en gestión de alimentos, que tienen que ver con identidad territorial, con marca, con identidad de producciones. Hay un conjunto de asignaturas más vinculadas a la sociología, sociología de la alimentación, sociología rural, etcétera, etcétera, la geografía económica. Y también hay algunas asignaturas optativas que tienen algunos componentes de lo ambiental, que vistos desde la economía. Y hay un conjunto de estas asignaturas que son compartidas entre varias carreras, que son para conocer sistemas productivos muy puntuales, particulares, y que se realizan a través de un viaje. Ir a campo, a conocer determinado tipo de establecimientos, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Después hay una última pregunta que tiene que ver con el predio de la facultad. ¿Qué lugares de la facultad son los más utilizados por los estudiantes de esta carrera y si se puede estacionar dentro de FAUBA? Bueno, si sacan la oblea van a poder estacionar, chicos. El predio creo que respondo por todas las carreras, o sea, las aulas van a transitar por todo el predio, por los distintos aularios, por los distintos pabellones, porque hay una diversidad de materias, pero creo que todos los estudiantes y todos cuando fuimos estudiantes, el espacio que más usamos es el parque, porque es hermoso y nos gusta estudiar ahí, y a veces hasta en algunos casos, en primavera sobre todo, algunas clases las hacemos al aire libre, algunos cierres de clases. Para mí Bueno, muchas gracias. Muy bien, continuamos entonces con la licenciatura en gestión de agroalimentos, ¿sí? Antonio, gracias por acompañarnos. Respecto a la formación profesional, la primera pregunta ¿es posible estudiar esta carrera mientras uno trabaja? ¿Cómo son los horarios de cursada? Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias por venir a todos y todas. En cuanto, esta es una carrera nueva, hace 6 años que se dicta y es maravillosa. Cubre una necesidad de la industria de los alimentos, cómo gestionar la producción, la conservación y la comercialización de los alimentos. En cuanto si se puede cursar, las bandas horarias son amplias. La idea es a la mañana, a la tarde y a la noche. Y en cuanto a la última pregunta era... Sí, era esa. ¿Cómo son los horarios? Oh, ok, bueno. Muy bien, continuamos la siguiente. Entonces hay 3 bandas horarias que podrían elegir Exacto, los chicos. Muy sí. bien. ¿Hay muchos materiales que comprar durante la carrera? ¿Cuáles y si hay becas para eso? Bueno, como dijo Martín, la Universidad de Buenos Aires les brinda todos los materiales. A lo sumo deberían comprar algún apunte, pero la facultad tiene una norma de publicar todos los apuntes en PDF, así que ustedes podrían bajarlos, leerlos en la computadora, imprimirlos si lo prefieren, así que no tienen ningún gasto, solo tienen que venir y estudiar, prepararse. Gracias. Y la última pregunta, ¿qué tipo de prácticas se realizan en esta carrera de gestión de agroalimentos?
Bueno, esta carrera es muy interesante porque durante su preparación ustedes asisten a laboratorios, hay prácticas en el campo de la facultad, pero al finalizar la carrera hay un trabajo de intensificación que se realiza en empresas o en organismos estatales. Por ejemplo, pueden ir a una empresa como Carrefour, Arcor, y hay gente que está haciendo su trabajo en el Ministerio de Economía. Y para resaltar, muchos alumnos terminan trabajando en esos lugares. Muchas gracias. Volvemos luego con el campo ocupacional. Bueno, ahora vamos a continuar con este segundo eje, el campo ocupacional y el recorrido profesional. Continuamos con la licenciatura en Economía y Administración Agrarias, nuevamente con la ingeniera Julieta Monzón. Y una primera pregunta es, me interesaría saber sobre el área de trabajo del egresado, cómo y dónde puede ejercer. Bueno, yo diría que hay como 3 grandes áreas de trabajo, ¿sí? Hay y una de las características de la carrera o de los estudiantes de la carrera es que a partir del tercer año están todos trabajando e insertos en el medio, o sea, trabajando en ejercicio profesional de la carrera en la que se van a recibir. Y esos 3 grandes grupos tienen que ver con la gestión, la administración, la planificación, el diseño en empresas privadas. Muchos trabajan en consultoras agropecuarias, en las agropecuarias de pueblos, en administradoras, en empresas grandes, en asesorías. Ese es un área muy importante del ejercicio profesional. Hay otro área muy importante que tiene que ver más con las políticas públicas, con el desarrollo, el diseño de políticas públicas, el asesoramiento. Hay un montón, hay un grupo de graduados trabajando en organismos internacionales, como la FAO, como el ICA, como el agregado de, bueno, ahora Secretaría de Bioeconomía en India es un graduado de la LEA, hay en distintos organismos, también en ONGs internacionales vinculadas a distintas temáticas que tienen que ver o con la soberanía y la seguridad alimentaria o con cuestiones ambientales. Y hay otro perfil que es el de la investigación, que lo tienen todas nuestras carreras, y hay un subsector de los graduados que son becarios, investigadores, que trabajan, que son investigadores del CONICET. Son las 3 grandes áreas en las que uno se puede insertar laboralmente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Otra pregunta es si existen especializaciones en esta carrera y cuáles son. La carrera no tiene una especialización. Como les contaba hace un rato, lo que tiene son una parte sobre cuando uno ya pasó toda la formación básica, lo mismo que dijo Roberto para agronomía, aplica para otras carreras. Uno tiene que tener una estructura de conocimientos, empieza a poder elegir cuáles son las temáticas que más le interesan y va haciendo una trayectoria que va más ligada a las temáticas que más le interesan, pero van a tener una formación de base que les permite tener un arco amplio de ejercicio profesional. Bueno, gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles son los lugares en el país donde puede haber mayor demanda laboral o si hay demanda en general? Hay demanda en general, les digo, están 100% insertos. Eso es así y es en todo el país. Tiene distintas, como tiene distintas posibilidades del ejercicio profesional, puede ser que sea en empresas y que estén localizados acá, en esta ciudad o en otras ciudades. Hay muchos graduados trabajando fuera del país, no solo en organismos internacionales, hay graduados trabajando en otros países en empresas privadas o como representantes de empresas argentinas en otros países, en temas de exportación e importación y en todo el país. Hay muchísimos también estudiantes que son del interior y que trabajan en las administradoras agropecuarias o siendo parte de equipos de administración de campos, así que depende también del tipo de ejercicio que se elija, dónde se puede trabajar. Gracias. Y una última pregunta,
si quieres contarnos algo sobre tu experiencia en la carrera, en la búsqueda laboral y ejerciendo. Bueno, como habrán escuchado, yo soy ingeniera agrónoma. Cuando yo estudiaba, de hecho cuando yo era estudiante, se crea esta carrera que cumplió el año pasado 25 años, así que yo no la cursé. Lo que pasa es que como soy docente de la Cátedra de Economía Agraria, me dediqué mucho tiempo a las temáticas de economía y en mi caso particular no solo trabajé, si bien hoy soy dedicación exclusiva en la facultad y trabajo en investigación y en docencia hace muchos años, yo trabajé en esa línea que tiene que ver con la evaluación económica de proyectos en organismos internacionales y en organismos públicos, en esa línea que les conté de ejercicio profesional, e inmediatamente de graduada trabajé en esa línea. No sé si es válido eso como experiencia, y hoy trabajo con un montón de colegas que sí ya son licenciados en economía y administración, que son docentes de la facultad. Hoy hay muchos docentes del departamento en el que integro, hay varias cátedras así como un montón de ciencias naturales y de ciencias aplicadas. Tenemos todo un área que hay economía general, economía agraria, sociología, etcétera, etcétera, y hoy hay muchísimos licenciados y licenciadas de la LEA trabajando en la facultad, y como investigadores y como docentes también. Bueno, muchas gracias. Muy bien, continuamos con el campo ocupacional y el recorrido profesional de la carrera Licenciatura en Gestión de Agroalimentos. Antonio, la primera pregunta que nos hicieron en el foro dice: ¿qué trabajos son posibles de conseguir al finalizar la carrera? ¿Cuáles ni bien nos recibimos y cuáles con mucha experiencia? Ok, bueno, principalmente la carrera está orientada a la industria. Ustedes van a poder insertarse laboralmente en todas las cadenas productivas de alimentos, y está desde cómo se conserva la producción primaria hasta cómo llega a nuestras casas. La industria demanda mucho este tipo de profesionales que sepan gestionar tanto la producción, la comercialización y políticas de toda la industria alimenticia. ¿Tá? Y otra pregunta. Sí, digamos, si hay distintas posibilidades laborales según la experiencia que uno va teniendo. Bueno, chicos, cuando terminamos de estudiar nadie tiene experiencia. La realidad es que el primer trabajo es el que más cuesta, pero en todas las carreras. Una vez que se insertan laboralmente, comienza a girar la rueda. No se estresen con ese tema. Todo llega porque van a estar bien preparados. Otra de las preguntas es: ¿dónde uno se puede insertar como profesional? Bueno, principalmente en la industria alimenticia. También se pueden gestionar políticas. Ahí uno puede trabajar en organismos, ya sea públicos o privados. Hay empresas en Argentina que son multinacionales y nos pueden llevar a otros países para trabajar. Muy bien. La siguiente es un trabajo solitario o se necesita interactuar con muchas personas? ¿Y con quiénes, en ese caso, suelen trabajar? Okay. Bueno, no son trabajos solitarios. Hoy el mercado laboral nos exige trabajar en forma colaborativa con distintos profesionales. En este caso podemos trabajar con ingenieros, con químicos, todo lo que, cómo sostener un alimento, cómo mejorar un método de conservación. ¿Querés agregar?
ahí cerraré. Ah, bueno. Si no, yo después pregunto. Ok. Sí, le damos la bienvenida, que recién se incorpora, que estaba en otra actividad académica, el doctor Hugo Cludil. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, está Okay. También referente de la carrera de la licenciatura en gestión de agroalimentos. Y una de las preguntas que también compartimos ¿es posible trabajar en el exterior una vez que egresamos? Hola, buenos días a todos. No sé si me alcanzan a escuchar. Ahí pasamos esto. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, perfecto. Buenos días a todos. Disculpen, fue medio imprevista mi inclusión, pero sí, en todas las carreras se puede trabajar. Hay carreras que están más, todas tienen un ciclo básico, por supuesto, de formación y asignaturas que están orientadas a distintas áreas que les permiten acceder a trabajos. Como ya se mencionó antes, las bandas horarias también los habilitan a poder tener trabajos que tal vez ya vienen desarrollando, pero la formación también los va a habilitar a poder tener ocupaciones que estén cada vez más relacionadas a las carreras. Esta carrera, como les mencionó Antonio, es muy amplia en cuanto a conocimientos, en cuanto a la parte de toda la cadena productiva, desde el inicio, como dijo Antonio, hasta prácticamente la mesa. Por lo tanto, hay distintas instituciones, organismos, diferentes industrias, desde pymes a industrias que son ya más grandes, inclusive multinacionales, donde ustedes pueden ser insertados. Un punto muy importante, ¿sí?, es la práctica preprofesional que tienen al finalizar la carrera. Esto les da un nexo muy real directamente, porque ustedes ya se conectan con las necesidades que tiene la industria, las necesidades que tienen las pymes, aportando sus conocimientos y trabajando en equipo o trabajando con actividades un poco más individuales, pero generalmente trabajan en equipos con los profesionales que acompañan todos estos emprendimientos. Y sí se pueden insertar, tanto a nivel nacional como extranjero, en el exterior, pero sí hay que conocer que cualquier carrera nacional, independientemente de la que sea, ¿sí?, para poder ejercer nuestra profesión en el exterior, hay que hacer una homologación de título, lo cual no implica que ustedes puedan trabajar en el exterior, ¿sí? Hay carreras que tienen un componente más normativo de legislación. Cuando uno va a trabajar a un país determinado, tiene que conocer esas normativas de legislaciones. Pueden colaborar o pueden trabajar sin... Yo soy farmacéutico, no puedo trabajar como farmacéutico en otro país si no homologo mi título, ¿sí? No sé si se responde. Sí, muchas gracias. No. Volvemos luego con las preguntas espontáneas a esta carrera, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con la carrera, la licenciatura en Ciencias Ambientales, nuevamente con el doctor Martín Aguiar, y una de las preguntas es, ¿en qué ámbitos laborales, en el sector público, empresas, etcétera, se encuentran oportunidades para trabajar al tener el título? Una de las cosas que por ahí me quedó pendiente de la primera parte, y la pregunta me parece que lleva a esta cuestión del título. En realidad, nuestra carrera tiene un título intermedio, que es importante mencionarlo, que es el título de bachiller en Ciencias Ambientales, que ustedes pueden tramitarlo, digamos, a partir de cuarto año, una vez que han terminado cuarto año. Y entonces, como yo ya dije, a partir de la segunda mitad hay una proporción muy grande de estudiantes que ya se incorporan a trabajar en temáticas que tienen que ver con el ambiente. El campo de las ciencias ambientales es un campo moderno. Si ustedes se fijan, las leyes que pautan o que tienen que ver con el ambiente son leyes relativamente recientes que no tienen más de 20 años. Entonces es un campo que está en plena ebullición. Nuestros egresados, según las encuestas que hemos hecho, en una proporción, yo diría, importante,
alrededor del 50%, trabajan en el ámbito público, tanto a la escala de municipios, como a la escala provincial, como a la escala nacional. En el caso de las actividades a nivel nacional, no son necesariamente asociadas digamos, al gobierno, sino que el país cuenta con un montón de instituciones o institutos que tienen que ver con lo ambiental. Por ejemplo, el INTI, el INTA, la Administración Nacional de Parques. Entonces, ahí hay un componente muy importante de nuestros egresados y egresadas que consiguen trabajo. Hay un componente importante de ustedes que por vocación eligen trabajar en actividad académica y se sienten muy atraídos por la investigación, pero también por la docencia, y eso es un poco lo que nos adelantaba Laura hace un minuto, ¿no? Esta idea de que hay muchos de nuestros egresados muy interesados en la educación ambiental. Eso, digamos, ha ido cambiando, es bastante dinámico, como les decía, y entonces hay un componente muy importante de nuestros egresados, al menos un 35%, que trabajan en empresas, en los departamentos dentro de las empresas que tienen que ver con las cuestiones ambientales, pero también en empresas dedicadas a resolver problemas ambientales. Y también tenemos un componente, yo diría, de hasta 10-15% de nuestros egresados que genera sus propias empresas para brindar servicios de asesoramiento en gestión ambiental. Gracias. En relación a las empresas, preguntan, ¿qué tipos de empresas ofrecen oportunidades laborales para un licenciado o una licenciada? Empresas de tecnología, de salud, agrarias, etcétera. Eso está buena. En general, yo diría que lo bueno de cursar Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía es que nuestros estudiantes están en contacto con estas dos cosas que son tan potentes, que es la producción de alimentos y la fabricación de alimentos, por llamarlo, perdón si estoy... Y entonces me parece que eso les da una amplitud de contactos y de intereses y de posibilidades digamos, laborales muy, muy amplia. Hay muchos de nuestros egresados muy interesados en todo lo que tiene que ver con producción orgánica, que es un componente cada vez más importante en nuestra alimentación y digamos, en el desarrollo de lo que la sociedad requiere. Y entonces el hecho de trabajar o de estudiar, perdón, en nuestra facultad los habilita a ese tipo de actividades. Y no sé si había algo más. Bueno, esto de qué tipos de empresas. Bueno, y entonces empresas, sí. Dale, Marta, please. Sí. Marta es nuestra codirectora. La invité a subir, pero modestamente prefirió quedarse abajo y creo que... Hola, ¿cómo les va? Levantó la mano porque ¿Me escuchan? tiene algo muy importante que decir. Algo para contar. Relacionado también con la nube de palabras. Ustedes pusieron que en la nube de palabras la más importante era naturaleza. Y Martín dijo algo que es interesante, ¿no? Que esta es una carrera, el mercado del ambiente o el laburo en ambiente es muy moderno. Entonces estamos encontrando no solamente cuestiones que ver con naturaleza, tenemos que ver cuestiones con sustentabilidad. Las empresas ahora requieren tener un departamento de higiene, seguridad y ambiente. Y nuestros egresados están encontrando los nichos para que antes lo hacían los papeles, los de higiene y seguridad, ahora el de higiene y seguridad se tiene que supeditar al licenciado en ambiente. Eso por un lado. Después, por otro lado, hay empresas que con esto de la sustentabilidad y de las cadenas de mercado que necesitan la sustentabilidad, empiezan a tener la necesidad de tener un licenciado en ambiente. En este momento hay prácticas preprofesionales trabajando sobre huella de carbono en publicidad, sobre huella hídrica en industria textil, tratamiento de aguas y efluentes, se está trabajando mucho porque la formación básica que tienen nuestros estudiantes los hace ver y entender el todo. Entonces, son cosas que quizás no son tan de la naturaleza,
pero que también están relacionadas con la carrera y que están formados. Hay gente armando ONGs, hay gente en lugares internacionales, en las distintas conferencias de partes, siempre tenemos representantes de nuestra carrera. Entonces me parece que esas cosas también son interesantes. Están armando el nicho, tenemos 20 años, estamos armando el nicho. Y el ambiente es algo que puede llegar a tener muchas aristas. Y también va a haber, obviamente, gente que está trabajando afuera. Quería un poco complementar, que son cosas que quizás cuando se empezó esta carrera no se pensaban tanto, y sin embargo se ve que está la formación como para que se haga, ya sea en gestión, ya sea en las empresas, ya sea también en lo que tiene que ver con producción de alimentos, soberanía alimentaria, problemas socioambientales. Se ha visto demasiado, se ve que se están abriendo los caminos, y me parece que eso es interesante para ustedes, porque son carreras que quizás van a tener en algún momento momentos flacos, momentos, o sea, hay que discutir también con el mundo para que entienda esto del ambiente, ¿no? O un poco nos vamos a pelear con el mercado, pero también el mercado nos va a necesitar. Bueno, era eso lo que quería decir. Gracias, Marta. Muchas gracias. Y una última pregunta que se refiere a cómo suelen ser las semanas de un licenciado, una licenciada en Ciencias Ambientales según el lugar donde trabajen y qué estilo de vida implica esta profesión. Sí, eso es excelente esa pregunta. Me parece que lo que tienen que hacer es mirar un poco cómo están vestidas las personas más viejas cuando empiezan a recorrer acá. Fíjense cómo están vestidas. Y yo les invito a que miren solamente por ahí los zapatos y miren, digamos, qué es lo que tienen. Y después la otra cosa que pueden hacer es entrar y mirar las fotos en los perfiles, ¿no?, de Instagram y eso. La mayoría de nosotros no tiene atrás la Torre Eiffel o el Coliseo Romano, la mayoría está con una montaña atrás o con un lago. Es decir que la naturaleza justamente es algo muy importante en nuestra vida diaria. ¿Cómo nos contactamos con la naturaleza? En una proporción importante, obviamente, por ser trabajos profesionales, tienen que ver con la planificación y con la ejecución y con el control de la gestión del ambiente. Pero tiene un componente sumamente cercano, digamos, a la naturaleza, en el sentido de que en algún momento de la semana o en algún momento del mes uno va a tener que ir al campo, no necesariamente un campo agropecuario, quiero decir salir y embarrarse, o salir y tener frío, o salir y tener calor. Por eso lo de mirar los zapatos no son una presentación de uno que quiere impresionar, sino que tiene que ser un calzado cómodo para caminar. De la misma manera que la ropa no es algo, digamos, lujoso o que define la personalidad, sino que tiene un claro propósito profesional, que es abrigarte mientras estás afuera o darte la comodidad si hace calor. Muchas gracias. Continuamos con el profesorado en Ciencias Ambientales. La primera pregunta, Laura, que nos dejaron es, quisiera saber qué materias puedo dar en el secundario estudiando esta carrera. Bueno, esto depende de varias cosas. Primero, que no hay un solo secundario, hay distintas orientaciones en secundarios. Y ahora empiezan a haber secundarios con orientación en ambiente, ¿no?, como el de la universidad en Escobar. Entonces ahí nuestros egresados darían varias materias como ecología, química ambiental, no sé, se me ocurre. Por otro lado, tenemos los que sí están trabajando en secundarios, egresados de la licenciatura, y sabemos que dan biología, por ejemplo, ¿no? La cantidad de materias o las materias que puedan dar depende de cada jurisdicción también, y va cambiando a medida que van surgiendo demandas específicas, así que están preparados para dar muchas materias. Lo que es interesante de los egresados es este perfil que tienen interdisciplinario, entonces pueden trabajar
en lo que son los trabajos interáreas, en geografía, el encuentro entre la geografía y la biología, ¿no? Finalmente, todo lo que sea ambiente, ¿qué es el ambiente? No es solamente la naturaleza, sino también lo que hacemos como sociedad con ella, ¿no? Entonces, en ese encuentro y en esa interdisciplina es donde el egresado en ambientales, el profesorado, encuentra su nicho más rico, pienso yo. Importante es que sepan que es una carrera que todavía no tiene egresados el profesorado. Entonces, por ahí nos remitimos siempre a la experiencia de los licenciados que trabajan en educación. Yo le había pedido, como yo no soy egresada del profesorado, ni tampoco de ambientales, soy antropóloga y trabajo en el área de educación agropecuaria, que es justamente un área interdisciplinaria. Le había pedido a una de nuestras egresadas y nuestras estudiantes de profesorado que participara de esta mesa para contarles su experiencia, ya que muchos de... Entonces invito a Sofía, si puedes subir. Buenas, ¿qué Porque tal? Hay muchas preguntas que están referidas a eso, ¿no? A la experiencia de cómo encontrar un trabajo, o todo, y me parecía importante. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Sofía, tengo 28, soy licenciada en Ciencias Ambientales y estoy a punto de recibirme, de ser una de esas primeritas de este año, de recibirme en el profesorado, que es un profesorado que realmente me dio un montón de herramientas. Yo como licenciada pasé por distintos trabajos, en ONG, en distintos ministerios. Yo ahora estoy en el Ministerio de Educación. No sé si alguno conoce el programa Escuelas Verdes. A ver, levante la mano, ¿quién conoce? Bueno, yo trabajo ahí. Y trabajo ahí como licenciada, pero es increíble todas las herramientas que estoy agarrando del profesorado, de todas las materias que vengo haciendo. Es un tramo muy enriquecedor y para responder la pregunta, las materias que pueden ir haciendo en el secundario, que estén relacionadas a lo que van a tener que hacer en la carrera, préstenle atención a química, préstenle atención a matemáticas, obviamente todo lo que es del área de biología, porque así como lo vieron en el secundario, lo van a tener en el CBC y es muy importante. Creo que capaz en el CBC uno le presta más atención porque es lo que uno quiso y decidió estudiar. Pero después van a tener un montón de materias donde van a poder trabajar como profesores. Hoy en día cada vez hay más, como acá decían los profes, nuestro ámbito está creciendo. Y, por ejemplo, todo lo que es ciencias de la tierra, ecología, biología, química. Lo que pasa es que un licenciado en ciencias ambientales, como también un profe de ciencias ambientales, estudias todo lo que tiene que ver con el ambiente. O sea, un montón de cosas, desde economía hasta todo lo que tiene que ver con ciencias duras, porque realmente para hablar del ambiente todo lo afecta, todo está relacionado, el ambiente todo lo agarra, todo lo involucra. Entonces por eso es que acá les van a estar diciendo que es un trabajo donde es muy interdisciplinario, porque ustedes van a hacer el nexo entre un montón de gente que estudió otras cosas distintas entre sí y ustedes las estudiaron un poquito a todas. Por eso van a ver que después cuando se egresan tienen un montón de campos. Hay una compañera que está en un proyecto de la NASA en este momento y así como ese hay un montón de trabajos. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Muy claro el testimonio. Incluimos otra pregunta. Nos responde Laura o Sofía, quien quieran. Dice, ¿dónde se puede ejercer? ¿Solo en el secundario o hay otros lugares para enseñar? Bueno, como les decía, pueden ejercer en el secundario, pueden en los profesorados, en las carreras dentro del ámbito académico, en la universidad, y también en el ámbito privado, organizando cursos extracurriculares, formando o capacitando en empresas, como estaban diciendo todos los compañeros aquí, los colegas. Ese es otro ámbito de acción. Por lo menos es lo que nos cuentan que hacen. ¿Sí?
Bien, y la última pregunta de este campo ocupacional dice, ¿cómo consiguieron sus primeros trabajos y si suele estar bien pago? Bueno, ahí le doy la palabra a Sofía. Como licenciada, mis primeros trabajos no estaban bien pagos, pero como profesora pagan mucho más. Yo puedo igualmente ser profesora en todo el país con el título. La realidad es que cada país, cada provincia tiene un pago distinto. Acá en Capital yo ganaría más como profesora que como licenciada, pero en el puesto en el que estoy en el ministerio. Tengo compañeras que trabajan en otros, tanto en público como en privado, los valores, los precios son muy distintos. Habrá otro que esté ganando 4 veces más que yo en distintos formatos. Puede ser trabajando en su casa con la computadora todo el día o puede estar en una huerta todo el día. Es muy variable, pero no estamos mal. Tampoco que somos millonarios la mayoría. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Bueno, gracias. Continuamos ahora con agronomía, con el campo ocupacional y el recorrido profesional. Y una primera pregunta dice, me gustaría saber más sobre la oferta laboral que tiene un agrónomo dentro de la ciudad, qué tipo de trabajos son, si son abundantes, si requieren formación extra, la duración de las jornadas, cómo están los salarios, si buscan gente con algún tipo de experiencia previa y en qué lugares se puede trabajar. Bueno, lo primero que quiero decir, ¿está oír tu micrófono ahí? Lo primero que quiero decir es, al igual que lo que dijo Julieta en el caso de la licenciatura en Economía Agraria, hoy en día el egresado de la carrera de agronomía tiene pleno empleo. Se puede decir que hay 100% de ocupación, trabajo no falta, no es de extrañar, este es un país de matriz agropecuaria y eso hace que los requerimientos profesionales del ingeniero agrónomo sean muy demandados. Eso es lo primero que quería decir. Pero respondiendo directamente a la pregunta, cuando yo empecé a estudiar agronomía hace más de 40 años, por ahí la idea que había del ingeniero agrónomo era el de la persona que trabajaba en el campo, que su afinidad era por la de trabajar al aire libre, en contacto con la producción agropecuaria en el sitio directamente, en el territorio. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy la formación del ingeniero agrónomo, como lo decía hace un rato, es muy diversa y hoy en día el ingeniero agrónomo tiene roles, la mayoría de los cuales se cumple desde la ciudad. Hoy en día el ingeniero agrónomo tiene formación en disciplinas tan modernas como la biotecnología, la ciencia de datos, la agroecología, el cuidado del ambiente, y entonces eso determina que el ámbito laboral sea amplísimo y, como decía recién, que muchos de esos roles se puedan cumplir desde la ciudad. Y les puedo asegurar que, si bien ustedes pueden encontrar algún tipo de superposición entre lo que estoy diciendo yo, ¿no?, entre lo que son los roles del ingeniero agrónomo y lo que ofrecen otras carreras que por ahí les pueden llegar a resultar atractivas, insisto en que la formación que tiene el ingeniero agrónomo es tan integral que les da una perspectiva distinta, aun cuando se especialicen en algo en particular de esas disciplinas tan modernas. Por ejemplo, alguno de ustedes se puede ver muy tentado de decir, uy, yo escuché hablar de la biotecnología, algo muy moderno, y la verdad que quizás me gustaría estudiar agronomía, pero la biotecnología me gusta mucho. Bueno, yo les diría que hacen bien, pero también les puedo asegurar de que no es lo mismo un licenciado en biotecnología que un ingeniero agrónomo que sabe de biotecnología. Son cosas distintas, yo diría mejores, pero perdón, no quiero desmerecer otro tipo de carreras, pero están en relación a lo que les decía antes, que la formación que les da la carrera de agronomía, independientemente de después en qué se especialicen desde el punto de vista profesional, es tan amplia, es tan abarcativa, que les permite cumplir ese rol específico desde otro punto de vista, con una perspectiva mucho más amplia. Tengámoslo en cuenta eso. Hoy en día
El ingeniero agrónomo no es el que se pone las bombachas de gaucho, las botas y se va a trabajar al campo, sino que se trabaja de otra manera. Y como les decía, muchos de los roles, si no la mayoría de los roles del ingeniero agrónomo hoy en día, dictando políticas agropecuarias, haciendo análisis económicos, haciendo análisis de datos, de grandes masas de datos, se cumplen desde la ciudad. Gracias. Bueno, preguntaban también sobre la duración de la jornada, y sobre los salarios, si quiere complementar algo con eso. Sí, bueno, eso es muy diverso, está en relación a lo que comentaba Sofía recién cuando hablaba del caso del profesorado en ciencias ambientales y de la licenciatura. El ámbito de acción del ingeniero agrónomo es tanto el ámbito privado como el ámbito público, incluso, bueno, sí, fundamentalmente eso, y eso implica toda una diversidad, no solamente en relación a la duración de la jornada laboral en cada uno de esos ámbitos, sino también en relación al salario, ¿no? al monto del salario. Pero bueno, uno tiene la posibilidad de elegir. En eso, encontrar ese trabajo dentro de esa amplitud del rango que más los satisface, no solamente desde el punto de vista profesional, no solamente desde el punto de vista de la cantidad de tiempo que le va a demandar por día, sino también desde el punto de vista salarial, ¿no? Uno tiene esa posibilidad de elegir. Gracias. Otra pregunta es cómo se relacionan o trabajan en conjunto la agronomía y la biología. Están muy ligadas. Acá por ahí vale la pena hacer una aclaración. El título de ingeniero agrónomo no significa exactamente lo mismo en distintos países. En España, por ejemplo, ingeniería agronómica es una ingeniería más ingeniería, en el sentido de que está más orientada hacia la construcción de edificios rurales, maquinaria agrícola, y es bastante menos biológica que la agronomía como se enseña en nuestro país. No estoy hablando de nuestra facultad únicamente, estoy hablando de cómo se enseña agronomía en nuestro país. La agronomía que enseñamos acá y lo que entendemos por un ingeniero agrónomo es un profesional que está mucho más formado en biología que lo que podemos encontrar en un ingeniero agrónomo de España, por ejemplo. Y sí, yo tenía un amigo que decía que el ingeniero agrónomo era un biólogo práctico. Y es algo así, es algo así. No es enteramente un biólogo, porque aborda una multitud de disciplinas que no están directamente relacionadas con la biología, pero la biología tiene mucho que ver, no solamente como disciplina básica, sino en todo lo que sigue. Estudiamos biología no solamente vegetal, sino también animal. Y en ese sentido tenemos que formarnos en química, como dije hace un rato, en la bioquímica, en la fisiología de las plantas, en la fisiología de los animales, en la ecología de las plantas, la ecología de los animales, y bueno, después todo eso se aplica a lo que es la producción, pero están muy relacionadas, particularmente en nuestro país el ingeniero agrónomo es alguien que sabe de biología, y sabe mucho de biología. Bueno, gracias. Y una última pregunta es, ¿en qué áreas de investigación trabajan los ingenieros agrónomos y qué pueden investigar? Bueno, ahí también eso hace referencia a la diversidad de competencias profesionales que tiene el ingeniero agrónomo, ¿no? Como profesional. Pero vamos a encontrar gente que trabaja en investigación en aspectos económicos, en aspectos sociales, en ecología, en fisiología, en biología molecular, en biotecnología, en producción animal, en fin, en producción de cultivos, en producción animal en sus distintas ramas, ¿no? Producción de carne, producción de leche, producción de otro tipo de animales. En cada una de esas disciplinas que hacen a la ciencia agronómica hay un nicho para hacer investigación y de hecho los profesores que les van a estar enseñando acerca de cada una de esas disciplinas hacen investigación. Repito lo que dije al principio, pasar por la universidad significa convivir con la creación del conocimiento. Los profesores que les van a estar enseñando a ustedes
no solamente son aquellos que se paran adelante de ustedes en un aula y les enseñan, sino que además son seguramente aquellos que escribieron los libros sobre los cuales ustedes van a estudiar. Y convivir con la generación del conocimiento es la experiencia universitaria. No existe pasar por la universidad sin haber convivido con la generación del conocimiento. En esta facultad, como en la mayoría de las facultades de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas, se hace investigación. Y eso, convivir con esa investigación que se hace, forma parte de la formación que tienen que recibir ustedes como profesionales. Bueno, muchas gracias por responder todas las preguntas que nos fueron llegando en el chat y en el foro del aula virtual. Ahora pasamos a la instancia de las preguntas espontáneas que la audiencia hoy nos estuvo haciendo llegar. Vamos a ir primero a la carrera de Ciencias Ambientales, doctor Martín Aguiar. Una de las preguntas que aquí los presentes tienen es, ¿cuáles son las diferencias, tanto en el campo laboral como en la cursada, de las carreras de Ciencias Ambientales e Ingeniería Ambiental o Biología? Bueno, yo diría que, digamos, las carreras que tienen que ver con ingeniería ambiental o digamos, asociadas a ellas tienen que ver con, como dijo recién Roberto, con una cuestión de construcciones, básicamente. Construcciones para manejar temas ambientales. Por el lado de la biología, me parece que la principal diferencia que tenemos nosotros es que nosotros tenemos un objetivo aplicado muy concreto, que es la gestión del ambiente. La vida del ser humano es una vida plagada de hechos culturales. Por plagada de hechos culturales me refiero a que, digamos, modificamos el ambiente construyendo caminos, construimos nuestras casas, nos alimentamos, nos enfermamos y nos curamos con un montón de medicamentos. Todas esas cosas que hacemos, todas tienen alguna clase de impacto ambiental. El impacto empieza por los residuos que nosotros estamos produciendo o que la actividad de nuestra vida lleva adelante. Pero yo diría entonces que los biólogos no necesariamente están preocupados por eso. Los biólogos están preocupados fundamentalmente por algo que cada vez está más afectado y es más chico, que es la naturaleza o los lugares en donde no hemos intervenido o en donde no hay efecto de nuestra actividad. Entonces eso me parece que nos pone en un lugar bien distinto. Marta, ¿por ahí vos tenés algo para agregar ahí? ¿O? Marta, para que salga en el vivo también. Perdón, bueno, no, fundamentalmente me parece que va con esto de la interdisciplinariedad. Quizás justamente poder pensar las cosas desde una visión más holística. La licenciatura tiene eso, por eso es que yo les decía que tenemos que generar el nicho. La ingeniería ambiental es más, todas las ingenierías tratan de mirar más de las que van desde el punto de vista de la construcción, cómo se hace, cómo son los procesos, pero nosotros entendemos cómo son los procesos y cómo intentar gestionarlos y remediarlos. Y también problemáticas de tipo económico y social, que eso no lo va a tener ni las ingenierías ni lo va a tener la biología. Me parece que va por ese lado. Muchas gracias.
Hay una pregunta más para ciencias ambientales que se ve que mientras escuchaban los chicos se les iban ocurriendo. Dice, ¿qué demanda hay actualmente de licenciados en ciencias ambientales y respecto a la salida laboral, cuáles son las áreas más elegidas y por qué? Sí, la demanda es altísima y no es solamente de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros tenemos una confederación se llama en realidad una mesa de licenciaturas de ciencias ambientales que nos agrupa a todas las licenciaturas de universidades públicas del país. Y bueno, nos reunimos periódicamente y los comentarios de todos los directores de las carreras es que hay pleno empleo. Como les dije, las áreas de empleo, ya se las expliqué, digamos, cubren un amplio rango. ¿Cómo terminaba la pregunta? Perdón. ¿Qué áreas bueno, más elegidas y por qué? ¿qué áreas más elegidas? Bueno, eso es medio difícil, digamos, depende. Como ya les dije, hay un 40% o un 30% que se queda trabajando en las universidades. Y entonces ahí, bueno, depende de, digamos, la oferta que nosotros tenemos acá adentro es altísima, desde gente que trabaja en cuestiones sociales, investigando y enseñando cuestiones sociales, en cuestiones económicas, en cuestiones químicas de la contaminación, en cuestiones que tienen que ver con manejo de la biodiversidad, en cuestiones que tienen que ver con cambio climático, es muy amplio. En los casos en que la gente se dedica a cuestiones de conservación, ahí una salida muy importante es la Administración General de Parques Nacionales, pero también hay una gran cantidad de gente que se incorpora a nivel, por ejemplo, municipal. Digamos, en los municipios casi siempre hay un interés por generar áreas o reservas urbanas. Ahí tenemos un montón de gente trabajando en ese tipo de cosas también. Y por supuesto, una de las cosas que me parece que dentro de los ámbitos, digamos, que yo he enseñado dentro de esta facultad, una cosa que nos caracteriza es que hay una vocación de nuestras estudiantes por intervenir en la sociedad trabajando en ámbitos ejecutivos. Me refiero a secretarías con cuestiones ambientales tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Eso es algo, para mi gusto, sumamente característico y sumamente bueno, porque habla de un interés por modificar lo que está pasando en la sociedad, ¿no? En lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, que como dijo Marta, cubren un montón de cosas, desde cosas sociales, cosas educativas, cosas de gestión concreta de residuos y otras cosas. Bueno, gracias. Nos llega una pregunta a través del canal de YouTube de alguien que está viendo este conversatorio en forma virtual. Y la pregunta es si las carreras la pueden realizar personas adultas y si se pueden cursar virtualmente o tiene que ser todo presencial. ¿Para todas las carreras? ¿Para todas las carreras? Sí, bueno, en general, si las carreras son presenciales, porque imagínense la biología, soy agrónoma. Hay algo que necesitamos la interacción y las carreras de la universidad y de esta facultad son presenciales. Hay algunas actividades, como dijo Martín hace un rato, asincrónicas o algunas cursadas en particular que hacen un formato híbrido, que algunas clases son presenciales y algunos trabajos son a distancia, pero es presencial. Espera que me olvidé. Los adultos. Sí, es más, he tenido alumnos más grandes que yo. En ambientales, yo doy también una asignatura en ambientales. En la licenciatura en particular, que es la carrera que yo dirijo, hay personas que ya han tenido otra carrera universitaria o que estudian por primera vez. No hay edad para estudiar, solo los requisitos básicos y las ganas. Completo lo que dice Julieta, en realidad, en relación a lo de la virtualidad de las clases, la universidad autoriza hasta un 30% de virtualidad. O sea, no podríamos tener una carrera 100% virtual, porque hay un límite que es ese 30% que es de virtualidad. Aún así tenemos, por ejemplo, en el caso de agronomía, damos una parte de la carrera hasta el bachillerato, que también es un título intermedio, que lo damos en una localidad que está a 500 kilómetros de acá, donde las clases son híbridas.
son virtuales en relación a que seguramente el profesor está dictando la clase desde Buenos Aires y la están recibiendo en ese lugar, no en el partido de Rivadavia, pero los alumnos no las reciben en la casa, sino que las reciben en un aula en conjunto con sus alumnos y con un tutor. Es casi como si estuvieran en el aula aquí en Buenos Aires, presentes, tomando la clase que está dictando el profesor. Eso para mostrarles que hay una tercera posibilidad, no solamente la presencial o virtual, sino que está esa modalidad híbrida en el sentido de que es virtual, pero están en un aula, no en la casa tomándolos. Bueno, y adhiero a lo que dice Julieta acerca de la edad para estudiar, no hay realmente una edad para estudiar. Bueno, muchas gracias. Retomando la licenciatura en Economía y Administración Agrarias, pregunta acá alguien presente, dice, ¿cuántos años son para estudiar la carrera? La carrera tiene un formato de 4 años y medio, ¿sí? Con un trabajo final, que eso a veces toma más o menos tiempo. Es el trabajo final que tiene un formato o modalidad de tipo investigación, tipo una tesis de grado, o modalidad que lo tienen todas las carreras de trabajo preprofesional, que es otro tipo de trabajo final, pero dura 4 años y medio, ¿sí? De cursado. De cómo está organizado. Después, algo que ya lo dijeron repetidas veces, uno entra en una etapa adulta, y esto es el gran cambio en la universidad, uno se organiza, uno decide cuántas asignaturas cursa, cómo gestiona, cuánto tiempo le lleva a estudiar, cuánto tiempo si trabajan, cuánto tiempo, cómo combinan esas actividades, y eso puede hacer que la cursada dure más o menos de lo que está escrito en un papel, ¿sí? Porque va a depender, y esto es lo que va a pasar, cada vez más depende de ustedes, no está, y son ustedes quienes se tienen que organizar en diseñar y en pensar y en planificar cómo van a ir atravesando esta etapa de formación. Gracias, Julieta. Una pregunta más, que también hay bastantes interesados por aquí en esta licenciatura. Insisten sobre la salida laboral, quieren saber si hay mucha demanda, si tiene buena salida laboral por fuera del país. Sí, como les dije hace un rato, nuestros graduados y graduadas están 100% insertos laboralmente y empiezan a trabajar. Creo que estuvo la pregunta por ahí. Hay un área de la facultad que tiene una suerte de bolsa de trabajo, hay convenios con distinto tipo de organizaciones, empresas privadas, el sector público, ONG, que se hacen pasantías y en muchos casos, ¿sí? Trabajos, prácticas preprofesionales, en muchos casos ya comienzan su inserción laboral a partir de eso, o de la búsqueda laboral. La cuestión es que nuestros graduados de la LEA, ya mientras son estudiantes, ya están insertos, muchísimos en empresas privadas, muchos empiezan también en organismos públicos y ONGs, estando ya como estudiantes, ¿sí? No sé si cubrí la respuesta, ¿sí? Lo que se esperaba. Sí, gracias. Ahora continuamos con preguntas para la licenciatura en Gestión de Agroalimentos. Preguntan si tienen convenios con empresas para así ofrecer pasantías a los estudiantes. Sí, no sé si me escuchan. Sí. A ver, la facultad tiene convenios con empresas. Hay también partes de la estructura de la facultad, como es el Parque Científico y Tecnológico de la facultad, que ya también están en colaboración con empresas. O sea que esas son las maneras y los nexos entre los cuales ustedes pueden gestionar un contacto con una empresa en particular o nosotros ofrecerles espacios para que ustedes puedan iniciar sus prácticas preprofesionales. Esa es la parte final de la carrera. Es lo bueno de esta carrera porque en realidad es una manera ya de insertarse medianamente o tímidamente en lo que va a ser el área de trabajo, y dependiendo del desarrollo y el desempeño de ustedes, también van a abrir o ampliar sus contactos con un ámbito que es el ámbito industrial, un ámbito de los comercios, un ámbito de los procesos,
donde también ya comienzan a interactuar con gente que van a generar contactos y relaciones que van a hacer nuevas posibilidades de trabajo. Pero la facultad tiene empresas como para ofrecer o ayudarlos a que hagan sus prácticas preprofesionales. Y no solamente la empresa, puede ser otros aspectos, pueden tener ámbitos que sean públicos, ámbitos que sean en ONG, en algunos espacios inclusive de la facultad, porque es una facultad que está ligada a todo lo ambiental, gracias a Dios, y por otro lado a lo productivo, que es un nexo que no se puede perder nunca porque todo tiene que ser sostenible. Y que esté ligada a la industria es fundamental para asegurar que esa sostenibilidad que viene en todo el proceso productivo también se lleva y se ponga en juego en la parte productiva. Y luego en la parte de distribución, pero sí tienen acceso. ¿Contesté con eso? Sí, gracias. Otras preguntas también para la misma carrera. Respecto al plan de estudios, ¿qué materias se dan en cada año de la carrera? Esa es una pregunta. Y después otra pregunta es respecto de si hay becas. Bueno, soy yo profesor no hace tanto de la carrera de la licenciatura, ¿sí? Pero las carreras tienen, como cualquier carrera, tienen el ciclo de CBC, tienen un ciclo básico donde se van dando las herramientas formativas para que ustedes puedan tener suficientes conocimientos para abordar las partes de las producciones, producción orgánica, industrialización de productos de origen animal, de origen vegetal, todo lo que tiene que ver con la cadena agroalimentaria, todo lo que tiene que ver con la parte de comercialización, para culminar con este trabajo preprofesional. La carrera, ya lo habrán visto, tiene su base en la Facultad de Agronomía, pero se dicta con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Por lo tanto, toda la estructura formativa está en ambas facultades. Como también mencionaron para otras carreras, los docentes hacen, como cualquier docente universitario, ¿sí? No solamente dicta sus clases, sino que también trabajan en investigación, trabajan en extensión, y es lo que hace que ustedes también se vayan interesando en cada una de esas áreas, ¿sí? Que les va a ir aportando la carrera. O sea, pueden dedicarse o orientarse más a una parte productiva animal, a una parte productiva vegetal, a una parte que tenga que ver con la organización y diseños y cómo se estructura una cadena alimentaria, de qué manera se distribuyen los alimentos en el mercado, cuál es la logística de producción. Van a poder participar y conocer cada uno de estos eslabones. Bien, y la otra era si había becas. En cuanto a becas, a ver, la Universidad de Buenos Aires ofrece para todas las carreras unas becas estipendio que son de ayuda económica, ¿sí? Así que postulan y pueden acceder, ¿sí? Eso les va a pedir un rendimiento mínimo en cuanto a lo académico y unas condiciones sociales para poder acceder. Pero la Universidad de Buenos Aires sí tiene becas. Muchas gracias. Nos piden por streaming que por favor nos acerquemos más a los micrófonos para que se escuche mejor, así que retomamos también una de las preguntas que llegó a través del canal de YouTube. Dice, buenos días, quisiera consultar qué tan amplia es la oferta horaria de las materias para la carrera de agronomía y si todas las materias pueden ser cursadas en los 3 turnos. Bueno, sí, la respuesta es sí. Existen 3 bandas horarias que son obligatorias, sobre todo para todas las materias obligatorias de la carrera, que es mañana, tarde y noche, y alguien que está cursando la carrera puede cursar enteramente la carrera en la banda nocturna, por ejemplo, si eso es lo que le queda mejor porque está trabajando, por ejemplo. Pero eso, creo que incluso eso lo había dicho Antonio en su momento, que en la carrera de agronomía, y no solamente en la de agronomía, existen
en forma obligatoria 3 bandas horarias. Muchas gracias. Hay más preguntas de los presentes, ¿sí? Para la carrera de agronomía. Dice, ¿en qué puede asesorar a un productor siendo ingeniero agrónomo? ¿Y qué se puede hacer con el título intermedio que da la carrera? Bueno, para la primera pregunta. El ingeniero agrónomo es un profesional que diseña sistemas de producción. Básicamente es eso, de producción de alimentos, no solamente de alimentos, porque también diseña sistemas de producción de otras cosas que no son alimentos, por ejemplo, maderas, en el caso de la producción forestal. Pero básicamente es eso, es un profesional que diseña sistemas de producción. Y si, por ejemplo, pensamos en un sistema de producción agrícola, donde producimos, no sé, trigo, maíz, girasol, soja, el ingeniero agrónomo va a estar asesorando al productor agropecuario acerca de algún componente o algunos componentes de ese sistema de producción. Por ejemplo, lo va a estar asesorando acerca de qué material genético va a tener que estar usando, en cuál de todos los potreros que tiene disponibles para sembrar ese cultivo que piensa sembrar, tiene que sembrar ese cultivo, si tiene que fertilizar o no, y si tiene que fertilizar, con cuánto fertilizar, cómo tiene que monitorear el cultivo para que el cultivo no se enferme o no sea atacado por plagas. Cada una de esas cosas y hasta la mismísima cosecha y el manejo post cosecha de lo producido son instancias en las cuales el ingeniero agrónomo está asesorando al productor. Esas instancias son los distintos componentes del sistema de producción. Por eso vuelvo a lo que decía al principio. El ingeniero agrónomo es alguien que diseña sistemas de producción y en ese sentido asesora acerca de cada uno de esos componentes del sistema diseñado. Bien, acá nos hacen llegar otra pregunta del streaming sobre los turnos de cursada que lo han mencionado, que son las 3 bandas horarias, ¿no? Sí. Hay mañana, tarde y noche. Buenísimo. Otra pregunta para agronomía es, ¿se puede cursar 2 carreras al mismo tiempo? ¿Es recomendable? Entre agronomía y gestión de agroalimentos, ¿hay materias en común? Hugo. Así que ahí vas a contestar vos. Si querés yo contesto primero lo de cursar 2 carreras. ¿Qué sé yo? Eso depende de cada uno. Yo no lo hubiera hecho. Me hubiera gustado, pero me parece que no hubiera podido, pero es posible que alguien sienta que tiene la capacidad, la ambición, las ganas de cursar 2 carreras al mismo tiempo. Yo no lo hubiera hecho, no sé, ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Es algo que cada uno sabe cuáles son sus posibilidades. Y en relación a la superposición con la licenciatura en gestión de agroalimentos, algunas materias sí, ¿no? ¿Son comunes? Algunas materias son comunes respecto a lo que decía, respecto a cursar 2 carreras a la vez. Yo intenté y ahí llega un momento que no se puede, ¿sí? Se puede cuando uno está en un momento donde hay mucha similitud, pero después se empiezan a diversificar. Y por eso son 2 títulos diferentes. Si no, estaríamos ofreciendo una única carrera. Claro. Las carreras tienen su perfil, y su perfil tiene que estar bien diferenciado para que puedan tener cada una sus incumbencias para poder ejercer esa profesión. Así que hay materias comunes, hay materias que tienen cierta simultaneidad en contenidos, donde por ahí se puede pedir, si se da por aprobada o se terminan de completar la formación que se requiere a través de un coloquio. Son carreras que tienen un eje en los primeros años, luego ya comienzan a separarse mucho. O sea, pero eso es una elección de cada uno. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir con las últimas preguntas. Esta es para el profesorado en Ciencias Ambientales sobre la vida universitaria. ¿Cómo es el ambiente entre los estudiantes y si es difícil adaptarse? Wow. ¿El ambiente en general en la facultad o para la del profesorado?
En el profesorado, creo que la experiencia de Sofía, o Sofía puede hablar más, perdón. Hola, ahora sí. La convivencia, perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque sí. ¿Cómo es dirigida a Sofía, sí. ¿Cómo es el ambiente entre los estudiantes y si es difícil adaptarse? Bueno, en principio yo diría que no es difícil adaptarse, para nada. La vida universitaria en la facultad es muy agradable y es muy personalizada, porque son pocos estudiantes. En el profesorado son muy poquitos, entonces la convivencia es muy fácil. Y están muy individualizados, es muy personalizado. Eso en el profesorado, pero en general en la facultad pasa esto. Convivimos muchas horas, nos conocemos las caras, a veces los nombres no, pero las caras nos conocemos todos. Existe en la facultad además un área, en el área que depende del área pedagógica, un departamento de agropsí y de tutorías, que cuando los estudiantes tienen problemas de ansiedad ante los exámenes o problemas con determinadas materias, pueden acudir a este departamento. Entonces, creo que se hace muy relajado y muy fácil adaptarse. Pero eso, por supuesto, depende de cada personalidad, ¿no? Sí, la realidad es, como decían, estás acá en esta facultad estudiando una carrera y se supone que el eje de esa carrera a vos te interesa. Y de repente conoces un montón de personas que tienen esos mismos intereses. Entonces, esos compañeros se vuelven tus mejores amigos. Y es muy fácil porque o estás en la misma banda horaria y te ves y hay muchos trabajos prácticos. Entonces, no hay forma de que no salgas con amigos para toda la vida. Y como decía acá el profesor, o sea, yo no me di cuenta, pero tengo zapatillas cómodas, remera térmica y mis amigas son iguales. Esa es una realidad. En la secundaria, capaz, estás ahí con tus compañeros porque viven medianamente cerca de la escuela o otras cosas, pero acá estás por elección propia tuya y vas a conocer gente que le interesa lo mismo que a vos y es muy fácil hacerse amigos y sentirte acompañado porque todos estamos en la misma, todos tenemos que estudiar para tal parcial o nos preocupa tal materia o haces trabajos prácticos. Son carreras muy acompañadas y en el profesorado también lo mismo. Y seremos poquitos todavía, pero la realidad es que nos acompañamos un montón, tenemos grupos de WhatsApp solamente los estudiantes y ahí estamos todo el tiempo ayudándonos. Creo que la facultad tiene este perfil de compañerismo y sí o sí salís con amigos. Sí. Gracias, Sofi. Perdón, quiero agregar algo. Creo que es una característica distintiva de la facultad que atraviesa a todas las carreras, que tiene una vida muy particular, muy particular. Es una facultad muy... la seguimos transitando toda la vida, los que somos docentes y los que no también. Yo me sigo reencontrando con compañeros de mis épocas que nos juntamos en la facultad por X razón. Entonces es un espacio muy habitable, muy lindo y tiene una intensidad de otras actividades más allá de lo académico que transcurren y en las que nos gusta participar, que se van haciendo parte de la vida cotidiana de los que formamos parte de esta comunidad. Acá nos preguntan vía streaming si nos pueden contar ¿cuándo empiezan los horarios de las bandas horarias? ¿No? El horario, digamos, que implica la mañana, el horario de la tarde y el de la noche, para que la gente se pueda organizar. Y el de la mañana empieza a las 8. Yo no sé que haya materias que empiecen antes de las 8. De 8 a 1, ¿no? Sí. El de la tarde empieza entre las 13 y las 13:30 y el de la noche empieza a las 18. Eso no quiere decir que todas las materias empiezan a las 18. Hay materias que van de 20 a 22, algunas hasta las 23. Pero el horario nocturno, la banda nocturna empieza a las 18. Y que sepan que cuando no hay, por ejemplo, no hay alumnos suficientes para cubrir las 3 bandas, sí o sí está la vespertina, de 18 a 21. ¿No? En el caso del profesorado, las materias se cursan en ese horario. Sí, como acota
Marta, algunas asignaturas se dan los sábados si no entran, si no tienen banda nocturna, especialmente priorizando. Hay una forma de acreditar cuando se trabaja, se puede acreditar que uno trabaja y tiene una prioridad para elegir los horarios para que no se le superponga con el trabajo. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Nosotros ya estamos cerrando, después igual les dejamos los datos de las carreras y de la facultad para que puedan seguir en contacto, pero hay alguien de los presentes que le pregunta al doctor Roberto, ¿cómo es tu vida laboral siendo agrónomo? ¿En qué hay que tener en cuenta para meterte en esta carrera y qué consejos nos darías? Bueno, a mí mi vida laboral me gusta. Sí, yo siempre cuento en estos encuentros una historia de vida, ¿no? Que fue la que me llevó a elegir la carrera de agronomía, que es que siempre tuve bastante afinidad por las ciencias básicas, ¿no? Mi papá era químico, me formó en todo eso, y yo creo que casi hasta el último momento, hasta que estaba terminando la secundaria, estaba seguro que iba a estudiar o física, o química, o matemáticas. Sin embargo, en el último minuto dije, no, voy a estudiar agronomía. Y siempre me quedé pensando, ¿no? En por qué habrá sido eso, hasta que hablando con un compañero mío, alguien que en este momento vive en otro país y que también estudió agronomía, pero que antes había estudiado dos años de química y que hablaba muy bien de la carrera de química, se me ocurrió preguntarle en un encuentro por qué, si hablaba tan bien de la carrera de química, había abandonado química y se había venido a estudiar agronomía. Y me terminó diciendo que en realidad él se daba cuenta de que le gustaba mucho estudiar química, pero que no le hubiera gustado trabajar de químico. Y ahí a mí me cayó la ficha, dije, a mí me tiene que haber pasado lo mismo. Yo me debe haber gustado mucho, me podría haber gustado mucho estudiar física o matemáticas, pero no me hubiera gustado trabajar de eso. Me hubiera gustado trabajar de ingeniero agrónomo, que es de lo que terminé trabajando. Y dentro de la agronomía pude juntar varias cosas, porque mi vocación por las ciencias y por la investigación no había desaparecido, siempre estuvo presente. Y la pude llevar a cabo, esa vocación de investigador y de científico, siendo profesor y haciendo investigación en el área en la que yo estoy. Yo soy de dedicación exclusiva también en la facultad. Pero también pude cumplir con mi vocación de trabajar como ingeniero agrónomo, porque investigo en un área de la producción agronómica. Soy profesor de cultivos de granos, y eso no solamente me permite hacer investigación, sino que además me permite hacer investigación en algo que a mí me interesa mucho, que es la producción de cereales y de oleaginosas, y además me permite estar mucho en contacto con el medio productivo. O sea que el paquete cerró y le pude poner el moño porque pude hacer todas las cosas al mismo tiempo. Pude hacer ciencia, pude ser ingeniero agrónomo y pude trabajar en el campo, llevando adelante, extendiendo ese conocimiento que yo y mi equipo y el resto de la gente que trabaja conmigo generamos. Y bueno, esa es mi historia particular, o sea, yo me siento completo en relación a cómo llevé adelante la profesión que yo elegí y por qué la elegí, ¿no? Yo no digo que esa sea la única forma, para nada, digo que es una posibilidad y creo que es un buen ejemplo para afirmar lo que les decía antes, ¿no? Que la agronomía como carrera ofrece múltiples posibilidades. En mi caso particular, me permitió cumplir con mis distintas facetas, ¿no? Se ve que yo era medio polifacético en ese sentido y bueno, lo pude hacer. Y bueno, pero eso es inherente a la agronomía como disciplina, que es multifacética y permite que uno pueda llevar adelante su vida profesional por vías muy, muy distintas, ¿no? O sea, ya lo dije antes, no lo voy a repetir ahora. Y yo creo que eso es algo que yo destaco en esta profesión. Pero también me puedo imaginar a alguien que
su vocación es la de trabajar directamente en el campo y se va a vivir no sé, a algún pueblo de la provincia de Buenos Aires y estar trabajando directamente con los productores, o aquel que dice, bueno, a mí la agronomía me gusta mucho, pero me gusta la parte de vivir en la ciudad también. En fin, cada una de esas cosas. Me parece que es todo lo que puedo decir. Bueno, les agradecemos a todos la participación y especialmente a los profesionales que nos contaron muy claramente sobre el campo ocupacional, sobre el recorrido profesional que tienen respecto a cada una de las carreras. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a invitarlos a que completen una encuesta de opinión sobre su participación en la jornada. Vamos a tomarnos unos minutos para eso.